Hay una pregunta que casi nadie se atreve a decir en voz alta, pero que aparece cuando apagas la luz, cuando se termina el ruido del día, cuando ya no hay distracciones. Y si mañana todo se cae, ¿qué me sostiene? Porque una cosa es hablar de fe cuando todo va bien, y otra cosa es hablar de fe cuando el piso tiembla de verdad, cuando te llega una noticia que no esperabas, cuando el dinero no alcanza, cuando el cuerpo se cansa, cuando te sientes solo aunque estés rodeado, cuando haces todo lo posible y aún así sientes que no controlas nada. Y ahí es donde la Biblia deja de ser un libro viejo y se convierte en una cuerda, en un salvavidas, en una voz que atraviesa siglos y llega justo al momento exacto donde tú dices, no puedo más. La mayoría piensa que las promesas bíblicas son frases bonitas para consolar, como palabras para decorar un día difícil, pero no. Las promesas son declaraciones de un Dios que no habla por hablar. Son compromisos, son pactos, son anclas. Porque seamos honestos, el mundo está lleno de promesas rotas, promesas de personas que te miraron a los ojos y te dijeron, cuenta conmigo, y luego desaparecieron. Promesas de yo voy a cambiar que duraron 2 semanas. Promesas de seguridad que se derrumbaron con una crisis. Promesas de todo estará bien, que se las llevó un golpe de realidad. Por eso, cuando escuchas una promesa que sí se cumple, algo dentro de ti se despierta. No porque sea magia, sino porque tu corazón estaba hecho para confiar, pero ya se había cansado de intentarlo. Y hoy vas a escuchar promesas que no se sostienen en tu fuerza, sino en la fidelidad de Dios. Promesas que no dependen de que tú estés perfecto, sino de que Dios es constante. Promesas que no cambian con tu humor del día, ni con tus resultados, ni con tu pasado, ni con tu historia. Y si de verdad las tomas en serio, no te exagero. Cambia tu forma de vivir. Cambia tu forma de ver la vida. Cambia hasta la manera en que respiras cuando el miedo intenta dominarte. Ahora, antes de entrar una por una, déjame decirte algo que puede sonar simple, pero es poderoso. Lo que tú crees sobre el futuro determina cómo te paras en el presente. Si tú crees que estás solo, vives con tensión. Si tú crees que hay alguien contigo, vives con más calma. Si tú crees que todo depende de ti, te rompes tarde o temprano. Si tú crees que Dios sostiene, puedes atravesar lo difícil sin perder el alma. Y aquí viene algo que necesitas escuchar. Dios no te promete que nunca tendrás tormentas. Te promete que no te hundes en ellas. Dios no te promete que nunca sentirás dolor. Te promete que el dolor no será el final. Dios no te promete que todo será fácil. Te promete que no estarás abandonado. Por eso, a través de la Escritura, hay frases que se sienten como una mano en la espalda, empujándote a seguir. Frases que parecen pequeñas, pero en el momento exacto se vuelven gigantes. Y si tú estás viviendo una temporada difícil, o si simplemente sientes que te cuesta confiar, este mensaje no es para los súper espirituales. Es para humanos, para personas como tú y como yo, para los que a veces se cansan, los que lloran en silencio, los que sienten que no llegan, los que quieren creer pero traen dudas, los que han sido heridos, los que tienen miedo del futuro, los que no saben qué decisión tomar. Comencemos con una imagen que todos entendemos, aunque no la digamos: el valle. Ese lugar donde la luz se ve lejos, donde el camino se siente estrecho, donde el aire pesa. Hay valles emocionales, valles económicos, valles familiares, valles de salud, valles mentales. Y lo peor del valle no es el dolor, es la sensación de soledad. Esa idea de esto me toca solo a mí. Esa idea de nadie entiende lo que estoy cargando. Pero la promesa que aparece en medio del valle es esta: que incluso si caminas por sombra, no tienes que vivir con terror, porque Dios está contigo. Eso no elimina el valle, pero cambia lo que el valle puede hacerte. Porque el valle intenta robarte 2 cosas:
tu paz y tu esperanza. Y cuando tú recuerdas Dios está conmigo, la sombra deja de ser una sentencia y se vuelve un lugar de paso. Y ahora sí, vamos a entrar en la primera promesa, una que es como el centro de todo, la promesa de salvación, la promesa de vida eterna por la fe en Jesucristo. Esto no es solo para el final de tu vida, es para cambiar tu vida desde hoy. Porque cuando tú sabes que tu historia no termina en derrota, empiezas a vivir distinto. Imagina un camino oscuro, como ya dijimos. Pero ahora imagina que alguien enciende una luz y además de iluminar te dice, te llevo a un destino seguro. Esa es la esencia de la promesa que ha sostenido a millones. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y si lo lees rápido, puede parecer una frase conocida, pero si lo masticas, si lo sientes, si lo entiendes de verdad, es una revolución. Porque no dice, Dios amó al que se portó bien, dice al mundo. No dice, Dios dio un consejo, dice, dio a su Hijo. No dice, para el que se lo gana, dice, para el que cree. No dice, para que tenga una vida más cómoda, dice, vida eterna. Esta promesa no es un premio para perfectos, es rescate para necesitados. Y aquí está lo más fuerte. Esa promesa nació en una conversación íntima. Un hombre llamado Nicodemo se acercó a Jesús de noche, con preguntas, con dudas, con inquietudes profundas. Eso es hermoso porque muestra que Dios no le tiene miedo a tus preguntas. Hay gente que cree que dudar es pecado, pero muchas veces la duda es el inicio de una búsqueda real. Nicodemo no llegó fingiendo, llegó buscando, llegó con sed. Y Jesús no lo humilló, no lo rechazó, le abrió el corazón del Evangelio. Ahora piensa en la idea. Dios no está lejos, Dios no está desinteresado, Dios no es un espectador frío, Dios se involucra, Dios ama de una manera radical, Dios entrega lo más preciado para rescatar. ¿Qué tipo de amor hace eso? Un amor que no se mide con la lógica humana, un amor que no depende de tu rendimiento, un amor que no te abandona por tus caídas. Y aquí viene la parte que transforma. La salvación no es solo me perdonaron. La salvación es ya no vivo condenado por mi pasado. Es ya no tengo que huir de Dios. Es ya no soy definido por mis errores. Es ya no camino hacia la nada. Es mi vida tiene destino. Es mi dolor no es inútil. Es mi historia puede cambiar. Es hay una nueva oportunidad. Y ahora te hago una pregunta que te puede incomodar, pero te puede despertar. Si tú de verdad creyeras que Dios te prometió vida eterna por tu fe en Jesús, ¿qué miedo se te caería de las manos? ¿Qué ansiedad perdería poder? ¿Qué culpa dejaría de dominarte? ¿Qué decisión tomarías diferente? ¿Qué relación sanarías? ¿Qué paso darías que has pospuesto por años? Porque cuando tu corazón vive bajo la idea de mi destino está en manos de Dios, la vida cambia de color. Y no porque todo se vuelve fácil, sino porque ya no estás caminando hacia un abismo, estás caminando hacia una promesa. Y hay otra parte que muchos olvidan. Esta promesa es para todos. No importa tu historia, no importa de dónde vienes, no importa lo que hiciste, no importa cuánto te alejaste, no importa si te sientes indigno. Esta promesa rompe barreras porque no se basa en tu título, ni en tu estatus, ni en tu reputación. Se basa en la gracia. Y eso no es una excusa para vivir sin cambios. Es la puerta para empezar de verdad. Porque el cambio real no nace del miedo, nace del amor. Cuando tú entiendes cuánto te amó Dios, aparece una pregunta inevitable. ¿Cómo respondo a ese amor? Y ese amor también te reta a amar diferente. Porque si Dios amó sin condiciones, tú empiezas a preguntarte, ¿a quién estoy negándole amor por orgullo?
¿A quién estoy tratando mal porque estoy herido? ¿A quién estoy juzgando con dureza porque no conozco su historia? La promesa de salvación no solo te salva hacia arriba, te cambia hacia afuera, te vuelve más humano, más compasivo, más paciente. Ahora pasemos a la segunda promesa, porque esta toca tu vida diaria de una forma directa. La promesa de provisión. Dios suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Y esta promesa es tan delicada porque mucha gente vive con miedo constante al no me alcanza. Y quiero que lo escuches bien. Esto no es un discurso para negar responsabilidades ni para vivir con irresponsabilidad. No, es una promesa para arrancar la angustia que te destruye por dentro, porque puedes trabajar, esforzarte, planear, y aún así vivir esclavizado por la preocupación, y la preocupación te roba el presente, te roba el sueño, te roba la alegría, te roba la paz, te roba hasta la salud. Pablo escribió esta promesa en un contexto duro. No la escribió desde un sofá cómodo, la escribió desde prisión. Y eso importa porque significa que la promesa no depende de todo saliendo bien. Depende de la fidelidad de Dios. Pablo estaba agradeciendo a los filipenses por su apoyo, pero aprovecha para decir una verdad más profunda. Tu fuente no es tu circunstancia. Tu fuente es Dios. Y aquí viene un punto clave. Cuando escuchas Dios suplirá todo lo que te falta, mucha gente piensa solo en dinero, pero la provisión de Dios es más grande. Provisión también es fuerza emocional. Provisión también es paz mental. Provisión también es claridad cuando todo está confuso. Provisión también es una palabra exacta en el momento exacto. Provisión también es una persona que aparece para ayudarte. Provisión también es una salida donde tú no veías salida. Provisión también es sostén espiritual cuando tú por dentro estás agotado. Hay personas que están bien económicamente, pero están quebradas por dentro. Y hay personas con pocas cosas materiales, pero con una paz que no se compra. ¿Por qué? Porque la provisión más importante no siempre es la que llena la mesa, es la que sostiene el alma. Y ahora piensa en esto. Muchas veces Dios provee de maneras que no esperas. A veces provee cerrando puertas que te iban a destruir. A veces provee quitándote algo que tú creías necesitar, pero en realidad te estaba esclavizando. A veces provee con un cambio que al principio dolió, pero luego te salvó. A veces provee a través de una comunidad, de una amistad, de una oportunidad. Y esto también rompe una mentalidad moderna, la obsesión de yo solo puedo. Porque a veces el orgullo se disfraza de independencia y el orgullo te deja solo. Pero Dios te invita a reconocer, necesito ayuda. Y cuando lo reconoces, se abre una puerta a la provisión que no habías permitido antes. Ahora hazte esta pregunta con honestidad. ¿En qué área de tu vida estás viviendo como si todo dependiera de ti? ¿Qué pasaría si hoy decidieras descansar un poco en la promesa de que Dios no te abandona y que puede suplir lo que te falta? Respira, porque vamos a entrar ahora a una de las promesas más poderosas para la mente, la promesa de paz. Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Y luego aclara, no como el mundo la da. Porque el mundo da paz cuando todo está bajo control, pero te la quita cuando algo se sale del plan. La paz del mundo depende de noticias, de personas, de resultados. La paz de Cristo no depende de eso, depende de Él. Y aquí viene lo más fuerte. Jesús dijo esa promesa en un momento tenso. Sus discípulos estaban nerviosos, confundidos, con incertidumbre en el aire, y Jesús no les prometió un camino sin dolor, les prometió su paz, como diciendo, no voy a dejarte con las manos vacías. Te dejo algo que nadie puede arrebatarte si te aferras a mí. La paz de Cristo no siempre se siente como felicidad. A veces se siente como estabilidad.
como un corazón que se calma aunque el mundo no se calmó, como una respiración que vuelve a su ritmo, como una mente que deja de correr, como un va a estar bien que no viene de ingenuidad sino de confianza. Y entonces viene esa frase que parece imposible: no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Eso no es una regañina, es una invitación a un cambio interior. Es como si Jesús te dijera: no vivas como si estuvieras abandonado. Porque el miedo más grande no es el miedo al problema, es el miedo a enfrentarlo solo. Y ahora déjame describirte una escena que tal vez conoces. Estás en tu cuarto, con el celular en la mano, intentando distraerte, pero los pensamientos vuelven como olas, vuelven con preguntas, vuelven con escenarios terribles que tu mente inventa. Y tú quieres calmarte, pero no puedes. En ese momento, la promesa de paz no es una idea bonita, es una herramienta para sobrevivir, es una verdad para agarrarte, es un recordatorio: no estoy solo. Y aquí hay algo real. A veces la paz llega en forma de una oración simple, no una oración perfecta, sino honesta. Dios, ayúdame. Y en esa frase breve, cuando sale desde el corazón, hay poder. Porque la oración no siempre cambia la situación de inmediato, pero cambia tu interior. Y cuando tu interior cambia, tú atraviesas la situación diferente. Hasta aquí, detente un segundo y escucha. ¿Cuál de estas promesas te está hablando más? ¿La de salvación? ¿La de provisión? ¿La de paz? No lo respondas por costumbre. Respóndelo por lo que estás viviendo ahora mismo, porque lo que estás viviendo te señala qué promesa necesitas abrazar hoy. Y todavía falta mucho, porque ahora vamos a entrar a la promesa de fuerza cuando ya no te queda fuerza, al perdón que rompe cadenas, a la dirección cuando no sabes qué hacer, a la esperanza cuando todo parece absurdo, al consuelo cuando el dolor te visita, a la compañía cuando te sientes invisible, y a la victoria que cambia tu forma de mirar la muerte y la eternidad. Así que no te vayas, porque lo que viene puede ser exactamente lo que tu corazón necesitaba escuchar, y tal vez no lo sabías. Hay momentos en la vida donde la palabra que mejor describe lo que sientes es cansancio. No solo cansancio físico, sino ese cansancio que se acumula por dentro. Cansancio de intentar, cansancio de esperar, cansancio de ser fuerte, cansancio de sonreír cuando por dentro todo pesa. Y es justo ahí donde muchas personas empiezan a preguntarse si realmente pueden seguir adelante. No porque no quieran, sino porque sienten que ya no les queda fuerza. Y aquí es donde aparece una promesa que no romantiza el dolor, pero sí lo atraviesa con poder. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te esfuerzo, yo te ayudo, yo te sustento. Fíjate bien en eso. No dice, tú te esfuerzas solo. Dice, yo te esfuerzo. No dice, arregla tu vida y luego vuelvo. Dice, estoy contigo ahora. Esta promesa es para los días en los que no tienes ganas de levantarte, pero igual lo haces. Para las noches en las que te preguntas si valdrá la pena seguir. Para los momentos en los que te sientes pequeño frente a problemas enormes. Para cuando el miedo te susurra que no vas a poder. Dios responde con una voz firme, no gritona, pero constante. No estás solo, yo te sostengo. Porque muchas veces pensamos que la fuerza es ausencia de miedo, pero no es así. La fuerza verdadera es avanzar con miedo, pero acompañado. Es dar un paso cuando todo dentro de ti tiembla. Es seguir creyendo cuando no ves resultados inmediatos. Es confiar cuando no entiendes, y esa fuerza no nace de la motivación, nace de la promesa. Hay personas que se culpan por sentirse débiles, como si la debilidad fuera un fracaso espiritual. Pero la Biblia no celebra la autosuficiencia, celebra la dependencia, porque es en la debilidad donde el poder de Dios se manifiesta con más claridad.
cuando ya no puedes fingir, cuando ya no puedes aparentar, cuando ya no puedes sostener la imagen. Ahí es donde Dios entra con fuerza real. Y aquí hay algo que necesitas escuchar con atención. Dios no te promete quitar todas las batallas, pero sí promete pelear contigo. No promete que nunca te cansarás, pero sí promete renovarte. No promete que no habrá momentos oscuros, pero sí promete luz suficiente para el siguiente paso. Y a veces eso es todo lo que necesitas. Luz para el siguiente paso, no para todo el camino. Ahora piensa en las veces que has mirado atrás y has dicho, no sé cómo sobreviví a eso. Tal vez en ese momento sentías que no ibas a lograrlo. Tal vez llorabas más de lo que cuentas. Tal vez dudabas más de lo que admites. Y sin embargo, aquí estás. ¿Y si esa fuerza que te sostuvo no vino solo de ti? ¿Y si esa promesa ya estaba actuando incluso cuando no eras consciente? Ahora entremos en una promesa que toca una herida profunda y silenciosa, la promesa de perdón. Porque hay personas que no viven mal porque quieran, sino porque se sienten atrapadas en su pasado. Errores que no se olvidan, decisiones que pesan, palabras que dejaron marca. Y aunque nadie se los recuerde, ellos mismos se castigan una y otra vez. Y entonces aparece esta promesa. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. No solo perdonar, limpiar. Eso significa que Dios no te deja con residuos de culpa, no te deja con una mancha permanente, no te deja con una etiqueta, te restaura. Pero aquí hay algo que muchos no entienden. El perdón no es minimizar el error, es soltar el castigo. No es decir, no pasó nada. Es decir, ya no voy a vivir definido por esto, porque mientras sigas viviendo castigándote, sigues preso del pasado. Y Dios no te perdona para que sigas encerrado, te perdona para que seas libre. Y esta promesa es tan poderosa que cambia tu relación contigo mismo, porque cuando Dios ya te perdonó, seguir acusándote no es humildad, es incredulidad. Es decir, sin palabras, mi culpa es más grande que tu gracia. Y la gracia de Dios siempre es más grande. Ahora, esto no significa que el perdón sea automático en lo emocional. A veces tu mente tarda en alinearse con lo que tu espíritu ya recibió. A veces necesitas repetir la verdad hasta que tu corazón deje de discutirla. A veces necesitas tiempo y Dios no te apura. Dios camina contigo en el proceso. Y hay una consecuencia inevitable del perdón recibido, la capacidad de perdonar a otros. Y esto es difícil, porque hay heridas profundas, traiciones reales, daños que marcaron. El perdón no borra el dolor de un día para otro, pero sí corta la cadena que te mantiene atado al daño. Porque cuando no perdonas, el que sigue cargando eres tú. Perdonar no es justificar lo que te hicieron, es decidir que tu paz vale más que tu rencor. Es decir, no voy a permitir que esto siga gobernando mi vida. Y cuando perdonas desde la gracia que recibiste, algo se libera. Tal vez no de inmediato, pero de verdad. Ahora vamos a una promesa que muchos buscan desesperadamente: dirección. Porque hay decisiones que parecen pequeñas, pero cambian el rumbo de toda tu vida. Y hay momentos donde no sabes qué camino tomar, y esa incertidumbre cansa más que el problema mismo. Y ahí aparece una promesa sencilla pero profunda. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes solo en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Esto no significa que nunca te equivocarás, significa que no caminas sin guía. El problema es que muchas veces solo buscamos a Dios cuando ya no sabemos qué hacer.
Pero esta promesa habla de reconocerlo en todos los caminos, en lo grande y en lo pequeño, en lo importante y en lo cotidiano, en la decisión laboral, pero también en la forma en que respondes a alguien, en el cambio grande, pero también en el hábito diario. Cuando empiezas a vivir así, tu vida se vuelve menos impulsiva y más consciente. Empiezas a preguntarte, ¿esto me acerca o me aleja del propósito? ¿Esto construye o destruye? ¿Esto nace del miedo o de la fe? Y aunque no siempre tengas respuestas inmediatas, empiezas a caminar con más claridad. Y aquí hay algo clave. Dios muchas veces guía cerrando puertas, y eso duele, porque tú querías entrar, porque habías planeado, porque habías invertido, pero con el tiempo te das cuenta de que esa puerta cerrada fue protección. Y otras veces Dios guía abriendo puertas que no tenías en tus planes, pero que terminan siendo exactamente lo que necesitabas. La dirección de Dios no siempre es cómoda, pero siempre es buena. Y cuando confías, aunque no entiendas todo, tu camino se va enderezando poco a poco, no de golpe, paso a paso. Ahora entremos en una promesa que sostiene cuando todo parece perder sentido. La promesa de esperanza en tiempos difíciles. Porque hay momentos donde no entiendes por qué pasó lo que pasó, donde preguntas ¿para qué?, donde todo parece absurdo, y en medio de eso aparece una promesa que no niega el dolor, pero lo redime. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no significa que todo lo que pasa es bueno. Significa que Dios puede usar todo para bien, incluso lo que no entiendes, incluso lo que no pediste, incluso lo que te rompió, porque Dios no desperdicia el sufrimiento, lo transforma, y muchas veces el bien no es inmediato. A veces el bien es carácter, a veces es sabiduría, a veces es madurez, a veces es empatía, a veces es una nueva dirección, a veces es que ya no repites patrones que antes te destruían, a veces es que ahora puedes ayudar a otros porque entiendes su dolor. Y aquí hay algo importante, esta promesa no es pasiva, no es cruzo los brazos y espero. Es una invitación a confiar incluso cuando no ves resultados, a seguir amando a Dios incluso cuando no entiendes, a seguir caminando incluso cuando el terreno es difícil. Porque la esperanza bíblica no es ingenuidad, es confianza activa. Es decir, no sé cómo, pero sé quién. Y cuando sabes quién está contigo, puedes soportar el cómo. Detente un segundo, respira. Mira tu vida ahora mismo. ¿Qué situación te parece más difícil de aceptar? ¿Qué evento te cuesta entender? ¿Qué parte de tu historia te duele más? No la niegues, no la maquilles. Solo pregúntate, ¿y si Dios pudiera usar incluso esto para algo que hoy no alcanzo a ver? Ahora vamos a entrar en una promesa que cambia completamente la forma en que miras la vida y la muerte. Pero eso viene en la siguiente parte, porque todavía falta hablar de la victoria que vence al miedo más grande del ser humano, del consuelo que alcanza el dolor más profundo y de la compañía que transforma la soledad en presencia. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti sigue buscando, y lo que sigue puede ser justo lo que necesitas para seguir avanzando. Hay un miedo que todos compartimos, aunque no siempre lo admitimos. Un miedo que aparece cuando pensamos en el final, en la pérdida, en lo irreversible. El miedo a la muerte, no solo a morir, sino a perder a quienes amamos, a quedarnos con palabras pendientes, a sentir que algo terminó demasiado pronto. Y ese miedo ha acompañado a la humanidad desde siempre. Ningún logro, ningún éxito, ninguna distracción ha podido eliminarlo por completo. Y sin embargo, en medio de ese temor universal, hay una promesa que no intenta suavizar la realidad, sino vencerla. La promesa de victoria sobre la muerte. La Escritura declara que la muerte ha sido tragada en victoria, que ya no tiene la última palabra.
Y esto no es una metáfora poética para tranquilizar conciencias, es una afirmación radical que cambia la forma en que vivimos. Porque si la muerte no es el final, entonces el miedo pierde poder. Y cuando el miedo pierde poder, tú empiezas a vivir con más libertad. Libertad para amar sin reservas. Libertad para perdonar sin condiciones. Libertad para entregarte sin estar calculando todo el tiempo. Libertad para vivir con sentido, no solo con supervivencia. La promesa de la resurrección nos dice que lo que hoy es frágil será transformado, que lo que hoy duele no será eterno, que lo que hoy se rompe no se pierde para siempre. Y esto no niega el dolor de una despedida, pero sí le quita el carácter definitivo. Porque despedirse no es lo mismo que perder para siempre. Hay personas que cargan un duelo silencioso, personas que siguen funcionando por fuera, pero por dentro llevan una ausencia que pesa. Y esta promesa no les dice no llores, les dice no pierdas la esperanza, porque cada lágrima tiene valor, porque cada amor que sembraste no fue en vano, porque habrá un reencuentro y esa esperanza no es ingenua, es firme. Cuando entiendes esto, algo cambia en tu interior. Ya no vives con la sensación de que todo se te puede escapar sin sentido. Empiezas a ver tu tiempo como algo valioso, pero no desesperado. Empiezas a invertir en lo que realmente importa. Empiezas a soltar lo superficial. Empiezas a vivir con propósito eterno. Y ahora vamos a entrar en una promesa que toca el corazón de quienes están heridos. La promesa de consuelo. Porque hay dolores que no se arreglan con lógica, hay heridas que no se curan con explicaciones, hay momentos donde no necesitas respuestas, necesitas abrazo, y ahí aparece Dios presentado como el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Detente un momento en esa frase, Dios de toda consolación, no de una parte, no de algunos casos, de toda. Eso significa que no hay dolor demasiado pequeño para que Dios lo ignore, ni dolor demasiado grande para que Dios no pueda sostenerlo. Significa que tu sufrimiento no pasa desapercibido. Significa que Dios no mira desde lejos. Y esta promesa tiene algo muy profundo. Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a otros. Es decir, tu dolor no es solo algo que tienes que soportar. Puede convertirse en algo que sane a otros. No porque tú tengas todas las respuestas, sino porque sabes lo que es estar ahí. Porque sabes lo que es llorar. Porque sabes lo que es sentirte roto. Y aquí ocurre algo poderoso. El sufrimiento compartido se vuelve menos pesado. Cuando alguien que ha pasado por algo parecido te escucha, no necesitas explicarlo todo. Hay un entendimiento silencioso. Y muchas veces, Dios usa a personas heridas para sanar a otros heridos. No desde la perfección, sino desde la empatía. Esto no significa que Dios provoque el dolor para enseñarte algo. Significa que Dios no desperdicia lo que duele, lo transforma, lo redime, le da sentido, y ese sentido no siempre llega rápido, pero llega. Ahora piensa en un momento difícil de tu vida, uno que te marcó, uno que todavía te duele cuando lo recuerdas. Tal vez en ese momento sentiste que Dios estaba lejos, tal vez no entendiste nada, pero hoy mírate, mira lo que sobreviviste. Mira la sensibilidad que desarrollaste, mira la profundidad que ganaste, mira la fortaleza que apareció. ¿Y si ese consuelo que hoy puedes ofrecer a otros nació justo ahí? Ahora vamos a entrar en una promesa que toca una herida moderna y silenciosa, la soledad. Vivimos en un mundo hiperconectado, pero profundamente solo. Muchas personas tienen contactos, pero no compañía. Tienen mensajes, pero no presencia. Tienen ruido, pero no conexión. Y esa soledad no siempre se ve, pero pesa. Y entonces aparece una promesa sencilla y poderosa.
no te dejaré ni te desampararé. No es una frase larga, no es complicada, es directa, es firme, es constante. Es Dios diciendo, no me voy. Piensa en lo que eso significa. Significa que incluso cuando otros se van, Dios permanece. Cuando las personas fallan, Dios sigue. Cuando tú mismo te decepcionas, Dios no se rinde contigo. Cuando no tienes a quién llamar, Dios escucha. Cuando nadie entiende lo que llevas por dentro, Dios lo conoce. Y esta promesa no es solo para momentos de crisis. Es para la vida diaria, para el día común, para el silencio, para la rutina, para cuando no pasa nada extraordinario, pero te sientes vacío. Porque Dios no es solo el Dios de los milagros visibles, es el Dios de la presencia constante. Y aquí hay algo que cambia tu forma de vivir. Cuando sabes que no estás solo, dejas de buscar desesperadamente validación en todo. Dejas de depender tanto de la aprobación. Dejas de llenar vacíos con cosas que no satisfacen. Empiezas a estar contento de una forma más profunda. No porque todo sea perfecto, sino porque tu corazón está acompañado. Y ahora detente un segundo y piensa, ¿en qué momento te has sentido más solo últimamente? ¿Fue una etapa? ¿Fue una noche? ¿Fue una decisión? ¿Fue una pérdida? Esa promesa es para ese momento, no para otro, para ese. Y aquí viene algo importante. Cuando tú experimentas la compañía de Dios, te vuelves capaz de acompañar a otros. Te vuelves más presente, más atento, más humano. Porque ya no das desde el vacío, das desde lo que has recibido. Ahora, antes de seguir, quiero que hagas algo simple. Respira profundo, porque hasta aquí hemos hablado de promesas que sostienen, que sanan, que acompañan, que vencen el miedo. Y todavía falta algo esencial. ¿Cómo vivir todo esto en el día a día? ¿Cómo no dejar que estas palabras se queden solo en emoción? ¿Cómo caminar con estas promesas cuando la rutina vuelve, cuando el ruido regresa, cuando la vida sigue? Eso es lo que vamos a explorar en la siguiente parte, porque una promesa no transforma hasta que se vuelve práctica, hasta que se vuelve hábito, hasta que se vuelve forma de vida. Y si has llegado hasta aquí, algo es claro, no estás escuchando por casualidad. Estás aquí porque hay algo dentro de ti que quiere vivir de una manera más profunda, más firme, más llena de sentido. Y eso que buscas no está lejos. Hay un punto en el que escuchar promesas deja de ser suficiente. No porque las promesas fallen, sino porque la vida sigue avanzando y tú necesitas saber cómo caminar con ellas cuando vuelven los problemas, cuando regresa la rutina, cuando las emociones se enfrían y ya no estás tan inspirado como al principio. Porque la fe no se demuestra solo en momentos intensos, se demuestra en lo cotidiano. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Creen que la fe es un sentimiento, cuando en realidad es una decisión diaria. Hay días en los que sientes paz, y hay días en los que tienes que elegirla. Hay días en los que sientes confianza, y hay días en los que tienes que recordarte las promesas aunque no las sientas. Y eso no te hace falso, te hace humano. Las promesas de Dios no fueron escritas para que las leas una vez y ya. Fueron escritas para que vuelvas a ellas cuando el miedo intenta tomar control, cuando la ansiedad se cuela sin permiso, cuando la culpa quiere hablar más fuerte que la gracia, cuando la soledad quiere convencerte de que estás abandonado. Por eso, una de las prácticas más poderosas que puedes desarrollar es aprender a hablarte con verdad. Porque muchas veces el problema no es lo que pasa afuera, sino lo que te dices por dentro. Tu mente puede ser tu peor enemiga si no la entrenas. Y aquí las promesas se vuelven herramientas. Cuando el miedo te dice, no vas a poder, la promesa responde, no temas, yo estoy contigo. Cuando la culpa te dice, ya es tarde, la promesa responde, si confiesas, eres limpiado. Cuando la ansiedad te dice, no va a alcanzar,
La promesa responde, Dios suplirá. Cuando la confusión te dice, no sabes qué hacer, la promesa responde, yo enderezo tus caminos. Cuando la tristeza te dice, estás solo, la promesa responde, no te dejaré. Esto no es autoengaño, es alineación. Es decidir que la verdad de Dios tenga más peso que la voz del miedo, porque el miedo siempre exagera. La promesa siempre sostiene. Ahora pensemos en algo muy real, la rutina, porque no siempre estás en crisis, muchas veces estás simplemente viviendo. Y es en la vida diaria donde la fe se fortalece o se debilita. La manera en que comienzas tu día, la forma en que reaccionas cuando algo no sale como esperabas, la manera en que hablas con otros, todo eso va moldeando tu interior. Vivir con las promesas no significa repetir frases como un robot. Significa desarrollar una conciencia constante de la presencia de Dios. Significa recordar que no estás caminando solo, que tus decisiones importan, que tu vida tiene propósito incluso en lo que parece insignificante. Y aquí entra algo importante, la paciencia, porque muchas promesas no se cumplen de inmediato, y eso prueba tu fe. No porque Dios tarde, sino porque tú estás siendo formado. La espera no es castigo, muchas veces es preparación. Y en la espera, las promesas se convierten en ancla. Hay personas que abandonan justo antes de ver el fruto, porque se cansan, porque dudan, porque piensan que nada está pasando. Pero aunque tú no lo veas, Dios está obrando, a veces en silencio, a veces de forma invisible, a veces dentro de ti, antes de cambiar las circunstancias. Ahora piensa en algo. ¿Cuántas veces has querido respuestas rápidas? ¿Cuántas veces has querido que todo se resuelva ya? Y cuando no pasa, te frustras. Pero si todo se resolviera al instante, ¿qué aprenderías? ¿Qué cambiaría en ti? La fe crece cuando confías incluso sin ver. Y aquí viene una verdad que cuesta aceptar. Algunas promesas se cumplen de formas diferentes a las que imaginabas. Y eso no significa que Dios falló. Significa que Dios vio más lejos que tú. Porque tú ves el presente. Dios ve el proceso completo. Ahora quiero hablarte de algo que afecta a muchos y casi nadie reconoce. El desgaste espiritual. Ese momento donde ya no sientes ganas de orar, donde leer la Biblia se siente pesado, donde escuchar mensajes te deja indiferente. No porque no creas, sino porque estás cansado. Y aquí necesitas recordar algo esencial. Dios no te ama más cuando estás fuerte, ni te ama menos cuando estás cansado. Su amor no cambia con tu rendimiento. En esos momentos no necesitas exigirte más, necesitas descansar en Él. Veces la fe más profunda no se expresa en grandes palabras, sino en un susurro sincero. Dios, aquí estoy. Y eso es suficiente, porque Dios no busca discursos perfectos, busca corazones abiertos. Y aquí hay algo hermoso. Incluso cuando tú te sientes lejos, Dios no se aleja. Incluso cuando tú dudas, Dios permanece. Incluso cuando tú fallas, Dios sigue fiel, porque su fidelidad no depende de la tuya. Ahora hablemos de comunidad, porque vivir las promesas en soledad es más difícil. Dios no te diseñó para caminar solo, te diseñó para caminar acompañado, para compartir cargas, para escuchar y ser escuchado, para sostener y ser sostenido. Cuando compartes lo que estás viviendo, algo se aligera. Cuando alguien ora contigo, algo se fortalece. Cuando alguien te recuerda una promesa que tú habías olvidado, algo se enciende. La comunidad no es un lujo, es parte del diseño. Y aquí hay algo clave. No tienes que tener todo resuelto para caminar con otros. Puedes caminar herido, puedes caminar con preguntas, puedes caminar con dudas, porque la fe no es perfección, es dirección. Ahora, quiero que pienses en tu vida como un camino.
Hay tramos planos, hay subidas, hay bajadas, hay curvas, hay momentos donde no ves nada. Pero si caminas con la certeza de que Dios está contigo, incluso los tramos difíciles tienen sentido. Y aquí volvemos al principio. Las promesas de Dios no eliminan los problemas, pero cambian la forma en que los atraviesas. No te quitan las lágrimas, pero te dan esperanza. No te quitan el cansancio, pero te dan fuerza. No te quitan las preguntas, pero te dan dirección. Y ahora quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Qué promesa has dejado de creer últimamente? ¿Cuál dejaste de aplicar? ¿Cuál conoces, pero no estás viviendo? No para juzgarte, sino para volver a ella, porque volver a una promesa no es retroceder, es reenfocarte, es recordar quién eres y en quién confías. Y aquí viene algo muy importante. Vivir con promesas no significa vivir desconectado de la realidad. Significa vivir con una realidad más grande, una realidad donde Dios está presente, donde tu historia importa, donde tu dolor no es inútil, donde tu futuro no está perdido. Y todavía falta cerrar todo esto de una forma que te deje firme, no solo inspirado. Falta unir cada promesa, cada verdad, cada idea en una visión clara de cómo vivir una vida sostenida por Dios. Eso es lo que viene en la siguiente parte. Hay algo que sucede cuando empiezas a vivir sostenido por promesas y no solo emocionado por momentos. Empiezas a cambiar por dentro sin darte cuenta, no de golpe, no de forma espectacular, sino de manera silenciosa, firme, real. Y ese tipo de cambio es el que permanece cuando pasan los años, cuando las circunstancias cambian y cuando la vida deja de ser ideal. Porque la fe auténtica no es la que grita más fuerte, es la que se mantiene cuando nadie está mirando. Es la que decide confiar incluso cuando no hay aplausos. Es la que sigue creyendo cuando la respuesta no llega todavía. Es la que camina con esperanza, aunque el camino sea largo. Y aquí aparece una verdad que muchos descubren tarde. Las promesas de Dios no solo te ayudan a sobrevivir los momentos difíciles, también te enseñan a vivir bien los momentos tranquilos. Porque no todo en la vida es crisis. Hay etapas de estabilidad, de calma, de rutina, y si no tienes cuidado puedes desconectarte justo ahí, no por rebeldía, sino por comodidad. Por eso es tan importante aprender a vivir consciente de Dios, incluso cuando todo parece normal. Porque es fácil buscarlo cuando necesitas ayuda urgente, pero la fe madura se construye cuando lo reconoces también en lo cotidiano. En una conversación simple, en una decisión pequeña, en una mañana común, en un día sin sobresaltos. Cuando empiezas a vivir así, tu corazón se vuelve más sensible, te das cuenta de cosas que antes pasabas por alto, agradeces más, reaccionas menos desde el impulso, escuchas mejor. Y poco a poco, sin darte cuenta, las promesas dejan de ser algo que recuerdas solo cuando estás mal y se convierten en la base desde la que vives. Y aquí hay algo que transforma profundamente. Empiezas a confiar más en el carácter de Dios que en los resultados inmediatos. Ya no necesitas que todo se resuelva para sentir paz. Ya no necesitas tener todas las respuestas para seguir caminando. Ya no necesitas controlar cada detalle para descansar. Esto no significa que te vuelves pasivo, significa que te vuelves estable, que actúas pero sin ansiedad, que decides pero sin pánico, que esperas pero sin desesperación. Ahora pensemos en el futuro, porque muchos viven atrapados entre la culpa del pasado y el miedo del mañana, y así el presente se les escapa. Pero las promesas de Dios tienen una capacidad increíble. Te devuelven a la hora. Te recuerdan que hoy también importa, que hoy también puedes vivir con sentido, que hoy también puedes amar, aprender, crecer. Cuando sabes que Dios está contigo, el futuro deja de ser una amenaza constante.
no porque no haya desafíos, sino porque sabes que no los enfrentarás solo. Y eso cambia completamente tu manera de proyectarte. Ya no te imaginas solo sobreviviendo, te imaginas caminando acompañado. Y aquí entra algo fundamental. La confianza no elimina la responsabilidad. La fe no es cruzarte de brazos. La fe es dar pasos con la certeza de que Dios camina contigo. Es hacer lo que te corresponde, pero sin cargar lo que no te pertenece. Es esforzarte sin destruirte, es avanzar sin perder el alma. Hay personas que confunden fe con negación, pero la fe no niega la realidad, la enfrenta con esperanza. No ignora los problemas, los atraviesa con Dios. No finge que todo está bien, cree que no todo está perdido. Y aquí hay algo que necesitas escuchar. No todas las promesas se cumplirán de la forma que tú imaginas, pero todas se cumplirán de la forma que Dios sabe que necesitas. Y cuando mires atrás, aunque al principio no lo entendías, dirás, ahora lo veo. Porque muchas veces Dios no te da lo que pides, sino lo que te forma. No te quita la batalla, pero te fortalece en ella. No te ahorra el proceso, pero te transforma a través de él. Ahora piensa en tu historia. Piensa en los momentos donde sentiste que todo se iba a romper. Piensa en las decisiones difíciles. Piensa en las pérdidas. Piensa en las decepciones. Piensa en las veces que dudaste. Y aún así, aquí estás. Respirando, caminando, aprendiendo, creciendo. Eso no es casualidad. Y aquí viene una verdad poderosa. Dios ha estado contigo incluso en los momentos en los que no eras consciente de ello, incluso cuando te alejaste, incluso cuando dudaste, incluso cuando te sentiste indigno, incluso cuando pensaste que ya no había marcha atrás. Dios no abandonó tu historia. Y cuando entiendes eso, algo se sana profundamente, porque dejas de verte como alguien que falló demasiado y empiezas a verte como alguien que está siendo acompañado. Y esa diferencia cambia todo. Ahora, quiero que te imagines viviendo tu vida con esta base, no con miedo constante, no con culpa permanente, no con ansiedad diaria, sino con una confianza tranquila. No una confianza arrogante, sino una confianza humilde. La confianza de saber que no sabes todo, pero confías en quien sí sabe. Imagínate enfrentando problemas con un corazón firme. Imagínate atravesando decisiones difíciles sin perder la paz. Imagínate lidiando con errores sin destruirte. Imagínate viviendo relaciones con más gracia. Imagínate soltando cargas que no te corresponden. Eso no es una fantasía. Es una vida sostenida por promesas. Y aquí es donde muchas personas experimentan un cambio real, cuando dejan de ver a Dios solo como una solución de emergencia y empiezan a verlo como un compañero constante. Cuando dejan de buscarlo solo cuando todo va mal y empiezan a caminar con Él cuando todo va normal. Porque Dios no quiere ser solo el que te rescata del abismo. Quiere ser el que camina contigo todos los días. Y ahora, antes de cerrar todo esto, quiero que hagas algo muy simple. Piensa en una promesa, solo una, la que más ha resonado contigo hasta ahora. No la más conocida, no la más repetida, la que más tocó tu corazón. Esa es la promesa que necesitas abrazar en esta etapa de tu vida. Tal vez es la promesa de paz, tal vez es la de provisión, tal vez es la de perdón. Tal vez es la de fuerza, tal vez es la de compañía, tal vez es la de dirección. No importa cuál sea, importa que no las sueltes, porque las promesas no funcionan como amuletos, funcionan como verdades que se viven. Y cuando decides vivirlas, tu vida empieza a alinearse de una forma diferente. Y ahora sí, estamos listos para el cierre, un cierre que no solo te inspire, sino que te deje firme, claro y consciente de que este camino no termina aquí. Eso es lo que viene en la última parte. Y ahora que llegas hasta aquí, detente un momento, no sigas de inmediato, respira.
porque llegar hasta el final de un mensaje como este no es algo automático, no es casualidad. Hay algo dentro de ti que no se conforma con vivir en la superficie, algo que busca sentido, algo que quiere estabilidad en medio del caos, algo que anhela una vida más firme, más profunda, más conectada con Dios. A lo largo de este camino hemos hablado de promesas, no como frases bonitas, no como palabras religiosas repetidas sin alma, sino como verdades vivas. Promesas que sostienen cuando la fuerza se acaba, promesas que iluminan cuando no sabes qué hacer, promesas que consuelan cuando el dolor pesa, promesas que acompañan cuando la soledad aprieta, promesas que perdonan cuando la culpa acusa, promesas que dan esperanza cuando todo parece perdido. Y aquí hay algo fundamental que quiero que te lleves grabado. Las promesas de Dios no fueron escritas para que las admires desde lejos. Fueron escritas para que las vivas desde dentro. No están ahí para decorar tu fe. Están ahí para sostener tu vida. Tal vez hoy no te llevas todas las respuestas. Tal vez algunas preguntas siguen abiertas. Tal vez sigues enfrentando problemas reales. Pero si algo debería quedar claro, es esto. No estás solo, no estás abandonado, no estás caminando sin sentido. Dios no te promete una vida sin dolor, pero sí una vida con propósito. No te promete ausencia de tormentas, pero sí presencia constante. No te promete que nunca caerás, pero sí que no te dejará tirado en el suelo. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando sabes que hay alguien que no se va, empiezas a vivir distinto, caminas distinto, decides distinto, reaccionas distinto, amas distinto, te levantas distinto. Y ahora quiero hablarte con total honestidad. La fe no se construye en un solo día. Se construye en decisiones pequeñas, repetidas, constantes. Se construye cuando eliges confiar aunque no entiendas. Cuando eliges creer aunque no sientas, cuando eliges seguir aunque estés cansado. No necesitas hacerlo perfecto, no necesitas tenerlo todo claro, no necesitas sentirte fuerte todo el tiempo, solo necesitas dar el siguiente paso con Dios, solo uno, hoy. Tal vez ese paso es soltar una culpa que llevas años cargando. Tal vez es perdonar a alguien que te hirió profundamente. Tal vez es confiarle a Dios una preocupación que no te deja dormir. Tal vez es dejar de huir y empezar a acercarte. Tal vez es volver a creer que tu vida tiene propósito. Sea cual sea, no lo postergues. Porque cada día que eliges caminar con estas promesas, algo dentro de ti se ordena. No de forma mágica, sino real. Y un día, cuando mires atrás, te darás cuenta de que no fue un momento espectacular lo que te transformó. Fue la constancia de confiar. Ahora, si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Hay alguien más que necesita escuchar esto. Alguien que está cansado. Alguien que está luchando en silencio. Alguien que siente que ya no puede más. Comparte este mensaje con esa persona. A veces una sola palabra, en el momento correcto, puede marcar la diferencia. Si quieres seguir profundizando, sigue este canal. Aquí exploramos la fe de forma honesta, profunda y aplicable a la vida real. No para aparentar espiritualidad, sino para caminar con Dios en medio de la vida tal como es. Y ahora quiero hacerte una invitación sencilla, pero poderosa. Escribe en los comentarios estas palabras. Estoy más cerca de Dios. No como una frase automática. Escríbelo como una declaración, como una decisión, como un recordatorio para ti mismo de que este camino ya empezó, de que hoy diste un paso, de que no estás igual que antes de escuchar esto, porque el crecimiento espiritual no es un evento, es un proceso, y cada paso cuenta. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tomarte este tiempo. Gracias por buscar algo más profundo que el ruido diario. Sigue adelante, sigue caminando, sigue creyendo. Dios no ha terminado contigo. Y recuerda esto, hoy y siempre. Las promesas de Dios no fallan.
Y tú no estás solo en este camino.